¿Alguna vez te has sentido paralizado por el miedo, incluso después de haber comenzado algo con fe? Diste el primer paso creyendo que todo saldría bien, pero la duda te alcanzó en medio del camino. A veces, el coraje nos impulsa a empezar, pero es el miedo quien intenta convencernos de abandonar. Y es precisamente en ese momento, antes de que el día comience de verdad, cuando todo aún está en silencio y el alma puede escuchar con más claridad, que la primera oración se convierte en el ancla de nuestra fe. Cuando decimos en oración: Señor, no sé cómo será mi día, pero confío en que caminarás conmigo. Estamos entregando el timón de nuestra jornada a aquel que jamás ha perdido el control. Hay un poder profundo en esa entrega, una paz silenciosa que desafía el caos que intenta formarse. Ese es el valor que nace no de la ausencia del miedo, sino de la presencia de Dios. Hay una escena en las Escrituras que revela esta verdad de forma impresionante. Pedro, un hombre común, ve a Jesús caminando sobre el agua. Lo imposible se mueve ante sus ojos, y la fe lo invita a salir de la seguridad del barco. Y él va. Con el corazón lleno de confianza, pisa el agua, desafiando las leyes de la naturaleza y de la razón. Pero entonces, nota el viento. Percibe la fuerza de la tormenta a su alrededor, y esa percepción lo cambia todo. El miedo invade el espacio que antes estaba lleno de fe. Y Pedro comienza a hundirse. Había empezado con valor, pero fue vencido por lo que sus ojos veían y por lo que su corazón temía. ¿Cuántas veces no vivimos exactamente esa misma dinámica? Comenzamos una jornada con entusiasmo, movidos por una confianza casi ingenua, hasta que las olas crecen, los vientos rugen y aquello que era certeza empieza a tambalear. Los miedos aparecen. El miedo a no ser suficientes, el miedo a fallar, el miedo a no poder con todo, el miedo a perder. Y lo que antes parecía posible, ahora parece demasiado arriesgado. Pero el valor, contrario a lo que muchos piensan, no es la ausencia de miedo. El valor es una decisión. Es permanecer incluso temblando. Es seguir adelante aunque el corazón lata con fuerza. Es decir, voy porque Dios está conmigo. Pedro se hundió, sí, pero gritó: «Sálvame, Señor». Y esa frase lo cambió todo. No fue una oración elaborada. No fue una declaración de fe extraordinaria. Fue un clamor simple, honesto, vulnerable, y fue suficiente. Jesús extendió la mano, porque eso es lo que Él hace cuando el miedo intenta ahogarnos. Él viene, se acerca, nos sostiene. La fe verdadera no está en no sentir miedo, sino en saber a quién acudir cuando el miedo aparece. Cuando colocamos nuestra confianza en Jesús, incluso cuando todo parece derrumbarse, encontramos una firmeza que va más allá de la lógica. Encontramos alivio, dirección y fuerza. Las tormentas de la vida no dejarán de existir. Las olas no dejarán de golpear solo porque tengamos fe. Pero hay una promesa que atraviesa cualquier escenario. Con Jesús es posible caminar sobre las aguas, incluso cuando todo grita que renunciemos, incluso cuando los vientos son demasiado fuertes. Hay una mano extendida. El secreto no está en controlar las circunstancias, sino en mantener los ojos fijos en aquel que nunca falla, porque cuando lo miramos a Él, encontramos paz, encontramos dirección, encontramos valor. El miedo puede intentar, pero no necesita ganar. Cada mañana, al amanecer con Dios, recibimos una invitación silenciosa: confiar, entregarnos, caminar. Aunque las aguas sean profundas, aunque el corazón dude, podemos avanzar sabiendo que Él está con nosotros. Hay momentos en los que el miedo no llega como un rugido, sino como un susurro constante. Se esconde en pensamientos silenciosos, disfrazado de prudencia, de lógica, de una cautela excesiva. A veces se instala lentamente, ocupando los espacios de nuestra mente sin hacer ruido, apenas acomodándose allí, entre las decisiones que vamos posponiendo, los sueños que guardamos en un cajón
las oraciones que evitamos hacer. Y cuando menos lo esperamos, ya estamos viviendo según el miedo. Miedo al rechazo, miedo a no lograrlo, miedo a fallar otra vez, miedo a que aquello que Dios prometió no se cumpla en nosotros. Es en esos momentos sutiles cuando necesitamos volver al principio, recordar el primer llamado, aquella voz que nos dijo, ven, porque así comenzó todo para Pedro, no con una multitud mirando, no con garantías visibles, sino con una voz y una invitación. Ven. Y Pedro fue, porque conocía la voz, confiaba en aquel que lo llamaba. Nosotros también conocemos esa voz. Ya nos ha llamado otras veces. Nos llamó cuando todo estaba oscuro y una pequeña esperanza se encendió. Nos llamó cuando nadie más creía, pero algo dentro de nosotros todavía insistía. Nos llamó cuando no teníamos fuerzas, pero aún así nos levantamos. Y si escuchamos con atención, sigue llamando. En medio del ruido de los días, en medio de los pensamientos acelerados, Dios todavía susurra, ven, estoy aquí. El valor para seguir, incluso con miedo, nace de la intimidad con esa voz. Porque cuando sabemos quién nos llama, incluso las aguas agitadas pierden su poder para paralizarnos. Cuando confiamos en quien está del otro lado de la invitación, podemos dar pasos imposibles. Y aunque el miedo aparezca, ya no es él quien marca la dirección. El secreto está en la presencia. Pedro no se hundió porque la tormenta aumentó, se hundió porque desvió la mirada. Cuando los ojos están puestos en Jesús, incluso lo imposible se convierte en suelo firme. Pero cuando miramos lo que nos amenaza, perdemos el enfoque y con él, la estabilidad. Por eso, cada mañana es una nueva oportunidad de reenfocar nuestra mirada. No en las deudas, no en las noticias, no en las incertidumbres, sino en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es Él quien empieza, sostiene y concluye la jornada. Y, aun cuando nos sentimos cansados, distraídos, heridos o débiles, Él sigue allí. No se rinde con nosotros. No se aleja. No cambia. Su presencia es el mayor antídoto contra el miedo. Su voz es el camino seguro cuando todo parece confuso. Es curioso notar cómo Pedro, incluso hundiéndose, supo a quién clamar. No intentó nadar por sí mismo. No gritó por otro discípulo. No trató de volver al barco. Clamó a Jesús. Y eso salvó su vida. A veces estamos tan acostumbrados a resolverlo todo solos, a parecer fuertes, a ocultar nuestras debilidades, que olvidamos cuán liberador es simplemente clamar, abrir el alma, admitir, tengo miedo, no sé qué hacer, ayúdame. Esa oración sincera tiene más poder que 1000 palabras ensayadas, porque Dios no espera una actuación, espera verdad, un corazón quebrantado, un alma que reconoce que lo necesita. Y cuando esa oración sube, algo se mueve en el cielo. Su mano se extiende. El socorro llega. La paz nos alcanza en medio de la tormenta. No necesitamos tener todas las respuestas. No necesitamos ser los más fuertes, ni los más preparados, ni los más seguros. Solo necesitamos confiar, dar un paso a la vez. Y si es necesario gritar, sálvame, Señor, porque esa es la oración que lo cambia todo. Cuando reconocemos que el miedo está intentando vencernos, pero aún así elegimos confiar, nos volvemos verdaderamente valientes. Porque el verdadero valor es esto: no ignorar el miedo, sino enfrentarlo con fe. Y esa fe, aunque sea pequeña, cuando está puesta en Jesús, se vuelve lo suficientemente grande como para sostenernos. Hay un lugar dentro de nosotros donde habita el recuerdo de todas las veces que Dios ya nos ha rescatado. A veces lo olvidamos, a veces lo minimizamos, pero Él ya nos ha socorrido muchas veces. Nos ha levantado de pensamientos oscuros, de noches silenciosas en las que lloramos sin saber por qué, de situaciones donde no veíamos salida.
E incluso cuando no pedimos, Él cuidó de nosotros. Incluso cuando no lo notamos, Él estuvo allí. El miedo intenta hacernos olvidar. Susurra que estamos solos, que vamos a hundirnos, que ya es demasiado tarde. Pero hay una verdad que necesita ser recordada. Dios no nos abandona a mitad del camino. Él no nos llama para luego dejarnos a la deriva. Si Él dijo, ven, estará a nuestro lado hasta el final, incluso cuando tropecemos, incluso cuando dudemos, incluso cuando flaqueemos. El caminar por fe no es una línea recta ni perfecta. Tiene desvíos, tiene pausas, tiene momentos donde avanzamos más arrastrándonos que caminando, pero en cada paso, Él está con nosotros. Incluso en los días en que no sentimos nada, incluso en los días en que orar se vuelve difícil, incluso en los días en que la fe parece demasiado pequeña, el miedo intentará usar esos momentos para convencernos de rendirnos. Intentará hacernos creer que no somos dignos, que no tenemos fuerzas, que estamos demasiado lejos. Pero el amor de Dios no se mide por nuestro rendimiento. Él nos ama en el valle y en la cima. Nos sostiene con firmeza, incluso cuando soltamos su mano. Y es en ese amor donde encontramos fuerzas para continuar. Pedro fue restaurado. Incluso después de hundirse, incluso después de negar, fue restaurado. Porque Jesús no se impresiona por nuestras caídas. Él mira el corazón, ve más allá del momento y sabe lo que somos capaces de vivir con Él. No importa cuántas veces el miedo intentó detenernos. No importa cuántas tormentas nos hayan hecho dudar. Hoy hay una nueva oportunidad, ahora mismo. Al amanecer, cuando todo está en calma, podemos comenzar de nuevo. Podemos cerrar los ojos y decir, Señor, todavía estoy aquí. Todavía quiero caminar contigo. Aunque tenga miedo, confío en ti. Esta sencilla oración tiene el poder de calmar los vientos que gritan dentro de nosotros, porque el miedo externo puede ser fuerte, pero el miedo que más nos paraliza es aquel que se esconde en silencio dentro del alma, aquel que nadie ve, aquel que fingimos que no existe. Pero Dios lo ve, y Él no rechaza un corazón sincero. Cuando decimos, estoy cansado, Señor, pero quiero continuar, Él renueva nuestras fuerzas. Cuando confesamos, tengo miedo, pero confío en ti, Él nos envuelve con su paz. Y cuando simplemente lloramos sin palabras, Él interpreta cada lágrima como una oración, porque su amor es demasiado profundo como para limitarse a nuestras palabras. Él entiende, Él acoge, Él actúa. La tormenta puede seguir allá afuera, pero nuestra alma encuentra refugio. Y en ese refugio, el miedo pierde su poder. Porque la presencia de Dios es el único lugar donde el miedo no tiene autoridad. Así que, a lo largo de este día, cuando el miedo intente acercarse, recuerda, no estás solo. Hay una voz que te llama, hay una mano que te sostiene, hay un amor que no falla, y ese amor te invita, una vez más, a confiar, incluso con las olas altas, incluso con el viento fuerte, incluso sin garantías visibles. Solo confía, porque la fe no necesita certezas, solo necesita entrega. ¿Y si hoy decides no dejar que el miedo dicte tus pasos? ¿Y si, en lugar de huir, eliges confiar? No porque todo esté resuelto, sino porque tu corazón sabe en quién ha creído. Dios nunca prometió ausencia de tormentas. Prometió presencia constante. Prometió que, incluso cuando las aguas se agiten, no estarás solo. Él prometió que su mano siempre estará extendida, y esa promesa es suficiente. Tal vez ahora mismo estés enfrentando algo que nadie más conoce. Tal vez te fuiste a dormir con miedo y despertaste con ese mismo peso en el pecho. Tal vez sonríes por fuera, pero gritas por dentro. Dios lo sabe, Él lo ve, y le importa. Tu dolor no es demasiado pequeño para sus ojos. Tu miedo no es invisible para su corazón.
Él te está mirando. Y más que eso, está contigo. Es en ese lugar de entrega, donde el alma ya no intenta esconderse más, donde ocurre la verdadera sanidad. No es cuando vencemos al miedo con la fuerza de nuestros brazos, sino cuando admitimos, no puedo solo, porque es allí donde la gracia entra. Y cuando la gracia entra, la paz reemplaza la angustia. El miedo se disuelve en la certeza de que hay un Dios que cuida, un Dios que ve más allá de lo que tú ves, que ya está en el mañana, preparando el camino, que ya ha entrado en la tormenta antes que tú y ha garantizado que no te ahogarás. Tal vez por fuera todo siga igual, pero por dentro, algo cambia. La fe crece, el valor despierta, y el miedo ya no tiene el control. Ahora, cierra los ojos por un instante y siente. Respira profundo. Dios está aquí, no está lejos. Te escucha, y más que eso, te responde, a su manera, en su tiempo. Pero responde, el valor de hoy comienza con la entrega. Comienza cuando tú, incluso con miedo, das un paso, y luego otro, y otro, hasta que, sin darte cuenta, caminas sobre las aguas, sostenido no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de aquel que nunca falla. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta, comenta y suscríbete al canal Joven Galileo. Que la gracia, el amor y la comunión de Dios estén contigo todos los días.